Patricia apenas podía creer que ese día finalmente había llegado. Después de meses de planificación, ella y Fernando se mudaban a la mansión de su familia. Todo sucedía tan rápido, pero ahora, parada en la entrada de esa enorme construcción, el tiempo parecía desacelerarse. Era imposible no sentirse intimidada ante las enormes puertas de madera, que parecían salidas de una película antigua. El lugar era hermoso, sí, pero había algo que hizo que Patricia respirara hondo antes de entrar, como si la mansión estuviera, de alguna manera, poniéndola a prueba. Fernando, a su lado, no parecía estar incómodo. Para él, esa casa siempre había sido un símbolo de tradición y poder, algo que llevaba con naturalidad. Se volvió hacia ella con una sonrisa confiada y dijo casi casualmente: «Bienvenida a nuestro nuevo hogar». Patricia intentó sonreír de vuelta, pero había un frío en su estómago que no la dejaba tranquila. No era solo la casa, había algo más en esa situación que aún no lograba identificar. Antes de cruzar la puerta, Patricia sintió una presencia que cambiaba el ambiente. Era Beatriz, la madre de Fernando, parada en lo alto de la escalera, observándolo todo. Su mirada era fría, penetrante, como si pudiera ver directo dentro de Patricia. Sin una palabra de bienvenida, Beatriz bajó las escaleras lentamente, sus tacones resonando en el pasillo vacío. Cada paso parecía calculado, como si quisiera dejar claro quién mandaba allí. Y, de hecho, eso era lo que hacía. «Entonces, debe ser Patricia», dijo Beatriz, sin ningún rastro de simpatía. Patricia, por educación, asintió con una leve sonrisa, pero por dentro ya sentía que las cosas no serían fáciles. Al entrar en la casa, Patricia fue rápidamente dominada por una sensación extraña. El aire allí era pesado, denso. La mansión era hermosa, llena de historia y muebles antiguos que contaban décadas de una familia poderosa. Pero Patricia no se sentía cómoda. Las paredes altas parecían cerrarse a su alrededor, como si cada rincón de la casa guardara un secreto, un recuerdo que ella no podía entender. Y, por lo que parecía, Beatriz era parte de ese misterio que flotaba por todos lados. Fernando, siempre tranquilo, comenzó a mostrarle la casa a Patricia, señalando las salas de estar, el inmenso salón de fiestas y los jardines, que ella solo pudo ver por la ventana. «Mi madre siempre ha tenido mucho orgullo de este lugar», comentó casualmente. Patricia, intentando seguir su energía, solo asintió, aunque su mente estaba en otro lugar. Todo parecía un poco surrealista. La casa era impresionante, pero algo no estaba bien. Tal vez era la forma en que Beatriz la miraba, o tal vez solo era el peso de una nueva vida. Patricia no estaba segura. Después de algunos minutos de recorrido, Beatriz, que los había seguido de lejos, finalmente se acercó. «Espero que te adaptes rápidamente. Esta casa exige mucho de quienes viven en ella», dijo, mirando directamente a Patricia. Había un tono de desafío en sus palabras, como si fuera un aviso de que ella debería estar preparada para cualquier cosa. Patricia, aún intentando encontrar su lugar en esa nueva realidad, solo sonrió educadamente, evitando cualquier confrontación. Pronto, en los primeros días, Patricia comenzó a darse cuenta de que las miradas de Beatriz no eran solo frías, escondían un juicio constante, casi cruel. La suegra no se molestaba en disimular su desdén, y eso quedó claro en pequeños comentarios que hacía durante el desayuno o en los encuentros sociales de la familia. En la primera semana, mientras Fernando conversaba con su padre en uno de los despachos de la mansión, Patricia quedó a solas con Beatriz por primera vez. El silencio entre las dos era casi palpable, y en lugar de intentar suavizar la tensión, Beatriz aprovechó la oportunidad para lanzar el primer ataque disfrazado de conversación casual. «Entonces, Patricia, he oído que tu familia no tiene mucha tradición», dijo Beatriz con una sonrisa seca, como si solo estuviera constatando un hecho. «Debe ser un choque para ti vivir en una casa como esta, ¿no?». Las palabras sonaron como cuchillos para Patricia, que, sin perder la compostura, solo respondió con una sonrisa discreta. «Es realmente todo muy nuevo, pero me estoy adaptando». Esa fue solo la primera de muchas punzadas que vendrían.
Beatriz parecía empeñada en subrayar, en cada situación, cuanto consideraba a Patricia inadecuada para la familia. Tu elección de vestido es simple, ¿no crees?, comentó una vez antes de una fiesta familiar, cuando Patricia decidió usar algo que consideraba adecuado. La mirada crítica de Beatriz era un recordatorio constante de que, para ella, Patricia nunca sería lo suficientemente buena. Poco a poco, cada encuentro con la suegra se convertía en una batalla silenciosa, un baile de palabras y miradas cargadas de tensión. Y aunque Patricia era cuidadosa en no reaccionar de manera agresiva, eso la incomodaba más de lo que dejaba ver. Lo peor de todo es que Fernando parecía no notar la profundidad del desprecio de su madre hacia su esposa. Él continuaba con su rutina, creyendo que el desconforto era solo parte de la adaptación de Patricia a su nueva vida. Solo necesita tiempo, decía él, con la inocencia de quien siempre ha vivido en un ambiente lleno de normas y tradiciones. Patricia, por otro lado, comenzaba a entender que el tiempo no sería suficiente para ganar el respeto de Beatriz. Y, aún así, se esforzaba. No vale la pena entrar en confrontación, se repetía cada vez que se encontraba con otro de los comentarios mordaces de su suegra. Incluso en los momentos en que la familia se reunía, Patricia no podía relajarse. Beatriz, siempre imponente en sus ropas caras y postura altiva, se aseguraba de monopolizar las conversaciones, siempre destacando algo que la dejara en ventaja sobre la nuera. Si Patricia mencionaba un tema, Beatriz rápidamente cambiaba el tema a algo que la pusiera en evidencia, como los viajes internacionales que había hecho o los eventos sociales sofisticados en los que había participado. Era como si quisiera, con cada frase, recordarle a Patricia que era una intrusa en ese mundo, alguien que no merecía estar allí. Con el paso de las semanas, las pequeñas punzadas se convirtieron en rutina. Beatriz no perdía una oportunidad de subrayar las fallas que veía en su nuera. Una vez, durante una cena, Patricia cometió el error de no saber el nombre de un vino caro que Beatriz había servido. Ah, claro, ¿cómo ibas a saberlo?, dijo la suegra con una risita seca, mirando de reojo a los otros invitados. Era un golpe sutil, pero directo. Patricia se limitó a sonreír, pero por dentro se preguntaba cuánto tiempo podría soportar ese tipo de humillación silenciosa. A pesar de todo, Patricia se negaba a perder la calma. Sabía que reaccionar de la misma manera solo empeoraría la situación. En cambio, mantenía la postura, tratando de ser lo más discreta posible en sus respuestas, como si esperara que, con el tiempo, Beatriz se rindiera. Pero eso nunca sucedía. Beatriz parecía decidida a mostrar que Patricia nunca sería digna de esa familia. Y cada nuevo día, las hostilidades aumentaban. Ni siquiera las cosas simples escapaban al juicio de la suegra. Si Patricia decidía ayudar con algún detalle de la casa, Beatriz encontraba rápidamente la forma de criticar. «Yo misma voy a resolver esto, querida. No quiero que te compliques», decía, con una sonrisa afilada que apenas ocultaba su verdadero significado. Patricia sentía el impacto de esas palabras como un puñetazo, pero aún así intentaba no dejarlo ver. Para Beatriz, cada acción de Patricia era un intento fallido de encajar en un estándar inalcanzable. Fernando, aunque presente, parecía ciego a lo que sucedía bajo su propio techo. Patricia sabía que para él, Beatriz siempre había sido una figura de autoridad intocable, y tal vez por eso no podía ver el veneno detrás de las dulces palabras de su madre. Creía de verdad que la convivencia entre las dos era solo una fase de adaptación que pronto pasaría. Pero Patricia sentía que era algo mucho más profundo, una guerra silenciosa que Beatriz libraba contra ella, por motivos que podían ser más antiguos de lo que imaginaba. Lo peor era que, a pesar de todas las hostilidades, Patricia aún sentía que había algo más grande en esa relación, algo que no lograba entender del todo. Beatriz parecía esconder algo más allá del desprecio. Había una especie de tristeza disfrazada de orgullo. Y eso solo hacía que la convivencia fuera más confusa para Patricia, que, a pesar del desdén, no podía evitar sentir un cierto malestar al ver a su suegra tan cerrada en su propio mundo. Así, entre miradas gélidas y palabras venenosas, los días se arrastraban. Con cada nuevo comentario, Patricia se preguntaba cuánto tiempo podría mantener la calma,
pero también sabía que reaccionar de manera impulsiva solo le daría más armas a Beatriz. Había algo mucho más profundo detrás de las actitudes de su suegra, y Patricia sentía que, eventualmente, eso saldría a la luz. Pero, por ahora, todo lo que podía hacer era esperar y resistir. Patricia intentaba encontrar su espacio, pero parecía que cada intento de involucrarse era rápidamente anulado por la presencia dominante de Beatriz. «Déjame encargarme de esto», decía Beatriz cada vez que Patricia se ofrecía para ayudar en algo. Siempre se decía con una sonrisa controlada, pero el subtexto era claro: no eres capaz. Cada mañana, los empleados ya sabían exactamente qué hacer, siguiendo las órdenes previas de Beatriz. Patricia, por más que intentara integrarse, no podía superar la barrera invisible que su suegra levantaba entre ella y la administración de la casa. Un día, Patricia preguntó sobre las compras de la semana y si podía ayudar a revisar la lista. Beatriz, sin levantar los ojos del periódico que sostenía, respondió seca: «Ya está todo organizado, querida. No te preocupes». Eso sonaba más como un aviso que como una cortesía. Patricia sabía que si no encontraba una forma de contribuir, solo sería una figura decorativa dentro de la mansión. Intentó sugerir pequeñas mejoras, ajustar algunos detalles en la rutina de los empleados, pero antes de que cualquier idea pudiera tomar forma, Beatriz la cortaba de raíz. «No necesitas preocuparte por eso, Patricia», dijo Beatriz una tarde, cuando Patricia sugirió organizar una cena para acercar más a la familia. «Nuestra manera de hacer las cosas ya está bastante establecida». Lo peor de todo era el silencio constante entre ellas, lleno de significados. Incluso cuando Patricia intentaba iniciar una conversación casual, Beatriz lograba convertir eso en un momento incómodo. En una de esas ocasiones, Patricia comentó sobre una receta que quería probar. «Si te gusta cocinar, tal vez deberías intentar algo más simple», respondió Beatriz, su voz cargada de una leve ironía. Patricia sonrió sin saber qué decir, sintiendo el peso de la crítica no dicha. Los días seguían en ese ritmo frío y calculado, con Beatriz al mando de cada detalle. Hasta los mínimos ajustes en la decoración o la disposición de los muebles pasaban por su aprobación. Patricia, que había crecido en una casa donde todos se ayudaban y participaban en las decisiones, encontraba eso asfixiante. «¿Siempre viviste así?», le preguntó a Fernando una noche, mientras se acostaban. Ella siempre fue así, intentando no sonar tan directa. Fernando suspiró. «Tiene un modo controlador, pero es su manera de mantener las cosas en orden. Siempre se ha encargado de todo, desde que tengo memoria». Pero Patricia no podía acostumbrarse a eso. Todo parecía girar en torno a la voluntad de Beatriz, y, por más que intentara, nunca parecía haber espacio para hacer algo diferente. La casa funcionaba como un reloj, pero era un reloj controlado por una sola persona. Patricia se sentía constantemente vigilada, como si cada movimiento suyo fuera juzgado por Beatriz, que, con su aire de superioridad, dejaba claro que no confiaba en sus capacidades. En una mañana especialmente calurosa, Patricia decidió ayudar a organizar el desayuno. Fue a la cocina y comenzó a organizar las frutas, intentando colaborar con los empleados que ya trabajaban allí. Cuando Beatriz apareció, encontró a Patricia distribuyendo las tazas. Sin dudarlo, tomó una de las tazas de las manos de Patricia y la colocó en el lugar correcto, con una sonrisa contenida. «Aún no has aprendido cómo hacemos aquí, pero está bien, lo entenderás con el tiempo», dijo, mientras acomodaba los otros elementos de la mesa. Patricia respiró hondo, tratando de no mostrar su incomodidad, pero era difícil. Parecía que cada intento de participar era visto como un error, como si siempre fuera una extraña en ese lugar. Comenzó a darse cuenta de que no importaba cuánto intentara, Beatriz nunca la dejaría ser parte del funcionamiento de la casa. Para Beatriz, Patricia era solo una joven inexperta, alguien que nunca entendería lo que realmente se necesitaba para mantener una mansión como esa. Aún así, Patricia no se rendía. Continuaba ofreciendo su ayuda, haciendo sugerencias, tratando de entender qué podía hacer para conquistar, si no la aprobación, al menos una tregua de Beatriz. Una tarde,
mientras discutían sobre la planificación de una cena importante, Patricia sugirió simplificar el menú, ya que la ocasión no requería tanto lujo. Simplificar, repitió Beatriz, con una ceja levantada. Aquí no simplificamos nada. Hacemos las cosas de la manera correcta. Patricia se encontró nuevamente en silencio, sin espacio para argumentar. La rutina seguía este patrón, y Patricia, poco a poco, comenzó a entender que, por más que intentara, Beatriz no estaba lista para ceder. Pero la joven aún se negaba a rendirse. Sabía que, de alguna manera, necesitaría conquistar su espacio, encontrar una forma de hacerse escuchar. Y, aunque Beatriz se mostraba cada vez más resistente, Patricia empezó a notar algo extraño. Pequeños detalles en el comportamiento de su suegra comenzaron a cambiar, casi imperceptiblemente, pero estaban allí. La forma en que Beatriz tardaba más en bajar las escaleras o los suspiros cansados que soltaba cuando creía que nadie la veía. Era como si, detrás de la máscara de control absoluto, algo comenzara a fallar. Aunque Beatriz seguía al mando, Patricia sentía que algo estaba cambiando. La mirada atenta de su suegra ya no era tan severa, y había momentos en que parecía cansada, vulnerable, aunque nunca lo dejaba ver del todo. Con el paso de los días en esa atmósfera opresiva de la mansión, Patricia comenzó a notar que, mientras Beatriz la trataba con una frialdad casi calculada, los empleados de la casa la miraban de manera diferente. Al principio, era solo un saludo discreto o una sonrisa tímida que pasaba desapercibida para Beatriz, pero Patricia sentía que había una apertura allí. Un punto de apoyo en medio de la rigidez de esa casa. Y fue allí donde comenzó a echar raíces. Un día, cuando la tensión entre ella y Beatriz había alcanzado un punto insoportable tras otra discusión sobre la planificación de un evento, Patricia decidió buscar refugio en la cocina. Se sentó en uno de los bancos y observó a María, la cocinera de la casa, en su ritmo tranquilo de preparar la cena. María lanzó una mirada curiosa a Patricia, quien suspiró profundamente. «¿Es difícil vivir aquí?» «No», se arriesgó a preguntar María, secándose las manos en el delantal. Patricia sonrió, agradecida por la empatía. «No tienes idea, María». Y fue en ese instante que comenzó a formarse una conexión. Las conversaciones entre Patricia y los empleados de la casa se volvieron más frecuentes. Cuando Beatriz estaba ocupada con sus tareas o salía a resolver algún asunto, Patricia bajaba a la cocina o pasaba más tiempo en el jardín, hablando con los jardineros. Escuchaba las historias sobre la vida en la mansión, las dificultades que enfrentaban, las exigencias y las órdenes muchas veces desmedidas de Beatriz. Y lo más sorprendente era cuánto valían esas charlas para Patricia. «Ella no tiene idea de cuánto trabajan para mantener todo impecable», comentó Patricia una vez, mientras ayudaba a María a cortar verduras. María rió suavemente, pero su sonrisa era sincera. Si supiera, no diría que siempre estamos un paso atrás. Patricia comenzó a darse cuenta de que, a pesar de la rigidez de Beatriz, la mansión no funcionaba solo por su culpa. Los empleados, muchas veces tratados como meros instrumentos, eran en realidad el verdadero corazón de la casa. Y esa percepción cambió la manera en que Patricia interactuaba con ellos. Ella los escuchaba de verdad, y, a diferencia de Beatriz, que solo daba órdenes, Patricia buscaba entender sus problemas y ofrecer soluciones prácticas. «Si necesitas un día libre para visitar a tu madre, házmelo saber. Encontraremos una solución», sugirió Patricia a uno de los jardineros, que estaba angustiado por no poder pasar tiempo con su familia. Eso sorprendió al empleado. No estaba acostumbrado a tanta consideración. Beatriz, por supuesto, no se percataba de esos cambios. Para ella, los empleados existían para servir, y Patricia era una intrusa que estorbaba más de lo que ayudaba. «No entiendo por qué insistes en bajar a la cocina», comentó Beatriz una vez, al ver a Patricia regresar de una conversación con María. «Vas a acabar confundiendo las cosas aquí». Patricia solo sonrió. «Me gusta saber cómo funcionan las cosas, eso es todo». Pero Beatriz no le dio importancia a esa respuesta, volviendo su atención a un informe de cuentas que estaba revisando. A pesar de eso,
los empleados comenzaron a confiar cada vez más en Patricia. Poco a poco, empezaron a buscarla cuando necesitaban algo. Ya fuera para pedir consejos sobre cómo lidiar con Beatriz o para solicitar pequeños cambios en el día a día de la casa, Patricia se convirtió en una especie de aliada silenciosa. No quería faltar al respeto a Beatriz, pero no podía ignorar el hecho de que los empleados vivían bajo una presión constante, sin ser escuchados. «Sabes, Patricia, si yo pidiera lo mismo a doña Beatriz, ella jamás aceptaría», comentó Joao, el chofer, cuando pidió cambiar su horario de trabajo. «Pero contigo, parece diferente». Ese respeto creciente no pasó desapercibido para los demás miembros de la casa. La gobernanta, que inicialmente parecía reacia a aceptar cualquier interferencia de Patricia, comenzó a dejar que hiciera pequeñas sugerencias sobre la organización de la mansión. El mayordomo, siempre serio y reservado, empezó a dirigirse a ella con un tono más respetuoso. Y, aunque Patricia no tuviera la misma experiencia que Beatriz en administrar una casa de ese tamaño, estaba construyendo algo mucho más valioso, la confianza de quienes realmente hacían funcionar la mansión. En una de esas charlas, María le confió a Patricia algo que la sorprendió. «La señora Beatriz no gusta que nadie hable de esto, pero no está tan bien de salud como aparenta». Patricia guardó silencio por un momento, absorbiendo esa información. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, intrigada. María dudó, pero prosiguió. «¿Ha estado más débil últimamente? ¿No te has dado cuenta?». «Lo vemos, pero nadie comenta». «¿Sabes cómo es de orgullosa?». Beatriz, que siempre había sido una figura imponente, comenzaba a mostrar signos de cansancio. Las pequeñas pausas durante el día se volvían más frecuentes, y, ocasionalmente, Patricia notaba a su suegra sujetando discretamente el borde de algún mueble para equilibrarse. Nada que una persona común notaría de inmediato, pero Patricia, ahora más atenta, lo veía claramente. Beatriz estaba más frágil de lo que dejaba entrever. En una mañana particularmente fría, Patricia la encontró en la sala de estar, con el ceño fruncido y una expresión distante, como si estuviera intentando ocultar algún dolor. «¿Estás bien?», arriesgó Patricia, tratando de mantener un tono casual. Beatriz, sin levantar los ojos del libro que fingía leer, respondió seca: «Estoy perfectamente bien, Patricia. No te preocupes por mí». La frase salió demasiado rápido, casi ensayada. Era obvio que algo andaba mal. Aun cuando la suegra evitaba a toda costa demostrar cualquier debilidad, Patricia sabía que eso no podía ignorarse por mucho más tiempo. Comenzó a fijarse en pequeños detalles. Las escaleras, que antes Beatriz subía sin dudar, ahora eran enfrentadas con más cuidado, como si cada escalón representara un esfuerzo extra. Patricia veía eso y se sentía dividida entre intervenir o respetar el orgullo de su suegra, que continuaba actuando como si nada estuviera sucediendo. Fernando, por otro lado, parecía no percibir la gravedad de la situación. O quizás simplemente estaba demasiado ocupado con el trabajo para notar. «Mi madre siempre ha sido fuerte, Patricia. No le gusta admitir cuando algo la molesta», comentaba, casi despreocupado, cuando Patricia intentaba tocar el tema. «Ella estará bien, ya lo verás». Pero Patricia tenía sus dudas. Había algo que Fernando no veía, algo que ella observaba todos los días en los pasillos de esa casa. Un día, durante una tarde silenciosa, Patricia pasó por el comedor y encontró a Beatriz sentada a la mesa, respirando de manera forzada. Era como si el aire le estuviera escapando. «Beatriz, ¿te falta el aire?», preguntó Patricia, una vez más intentando acercarse. Esta vez, la respuesta llegó con una irritación disfrazada de tranquilidad. «Solo necesito un minuto. No soy una inválida, Patricia». Las palabras eran afiladas, pero el temblor en su mano revelaba otra verdad. La salud de Beatriz era un tema delicado, y Patricia sabía que, si insistía demasiado, su suegra la alejaría aún más. Pero ignorar tampoco era una opción. Así que Patricia comenzó a observar desde lejos. Cuando Beatriz desaparecía por largos periodos, Patricia se encontraba ansiosa, esperando el momento en que la situación se descontrolara.
y no tardó mucho en que eso sucediera. Lo que más le preocupaba era que, a pesar de los claros signos de agotamiento, Beatriz se negaba a cambiar su rutina. Todos los días, revisaba las cuentas de la casa, organizaba los eventos y mantenía su posición de mando como si nada estuviera fuera de lugar. Pero Patricia veía cuánto le costaba a su suegra cada uno de esos esfuerzos. «Se está desgastando», confidenció Patricia a María, una noche, mientras ayudaba a la cocinera con la cena. «Lo sé. Se nota, pero nunca lo admitirá», respondió María, removiendo lentamente la sopa, como si el propio ritmo de la cocina ya se hubiera acostumbrado a esa tensión. Por más que intentara, Patricia no podía sacudirse la sensación de que una tormenta se acercaba. Y, cada día, la situación se volvía más clara para ella. Beatriz estaba al límite de sus fuerzas, pero no cedería tan fácilmente. Y ese era el problema. Beatriz siempre había sido una mujer de extremo orgullo. Aceptar cualquier debilidad sería, para ella, equivalente a una derrota. Eso complicaba todo. Hasta que, en una tarde inesperadamente calurosa, mientras la mansión recibía algunas visitas, Beatriz finalmente mostró claros signos de que no podría mantener más la fachada. Durante una conversación casual con los invitados, se levantó abruptamente para salir de la sala y, en medio del camino, tambaleó. Patricia, que observaba desde lejos, sintió que su corazón se disparaba. En cuestión de segundos, el desmayo ocurrió. El salón, que antes estaba lleno de murmullos, quedó en completo silencio. Patricia corrió hacia Beatriz, sosteniéndola antes de que cayera completamente. Las miradas atónitas de los invitados no pasaron desapercibidas, y Fernando, sorprendido, apareció detrás. «Mamá», gritó, claramente asustado. Beatriz, ahora desmayada en sus brazos, estaba pálida y sin reacción. La situación que Patricia temía finalmente había llegado. Con la ayuda de Fernando y los empleados, llevaron a Beatriz a uno de los cuartos. Patricia se mantuvo tranquila por fuera, pero por dentro, estaba al borde de un ataque. María trajo una toalla húmeda para colocar en la frente de Beatriz, y los otros empleados observaban, sin saber exactamente qué hacer. «Llama a un médico», Fernando, susurró Patricia, tratando de no dejar que el pánico se notara. Fernando, aunque dudó por un instante, tomó el teléfono y comenzó a hacer las llamadas necesarias. Mientras esperaban al médico, Patricia se quedó al lado de la cama de Beatriz, observándola de cerca. Su suegra respiraba lentamente, aún inconsciente, pero su rostro ahora parecía vulnerable, una imagen completamente opuesta a la mujer rígida e imponente que Patricia conocía. Sintió una mezcla de emociones en ese momento. Beatriz siempre había sido una figura de autoridad, casi inquebrantable, pero ahora, allí, estaba a merced de su propio cuerpo, frágil e indefensa. Cuando el médico finalmente llegó, realizó los exámenes necesarios y miró a Fernando con una expresión preocupada. «Necesitará cuidados especiales. La situación es más grave de lo que parece», dijo el médico, mientras Fernando trataba de procesar la gravedad de la situación. El médico fue claro en su diagnóstico. Beatriz había estado enferma más tiempo del que cualquiera había imaginado, y su salud estaba mucho más comprometida de lo que la propia familia se permitía creer. Los constantes dolores de cabeza, la fatiga y los momentos de debilidad eran síntomas que Beatriz había insistido en ignorar, pero ahora, ante todos, no podría seguir fingiendo que todo estaba bien. Fernando, siempre tan enfocado en el trabajo y los negocios, parecía sorprendido por la fragilidad de su madre. Apenas podía procesar las instrucciones del médico, quien explicaba la necesidad de cuidados constantes, reposo absoluto y una rutina de exámenes médicos frecuentes. «Nunca nos dijo nada», comentó Fernando, con la voz apagada por la incredulidad. Patricia, a su lado, solo asintió. Ya sabía que Beatriz ocultaba más de lo que dejaba ver. El orgullo de su suegra siempre había sido su mayor fortaleza, y ahora, su mayor debilidad. Con el diagnóstico en mano, Fernando intentó convencer a su madre de que se cuidara, pero Beatriz, aunque abatida, aún se resistía a la idea de ser vista como frágil.
No soy una inválida, murmuró entre dientes, con el rostro pálido pero con los ojos aún llenos de esa llama de obstinación. El médico, al salir, dejó claro para Fernando y Patricia que el orgullo de Beatriz podría ser un obstáculo difícil de superar, pero la situación exigía un cambio. Y rápido. No entiendes, madre, dijo Fernando una noche, sentado al borde de la cama de Beatriz. Si no sigues las recomendaciones, las cosas pueden empeorar. Beatriz, que hasta ese momento había mantenido una expresión cerrada, miró a su hijo con un cansancio desafiante. ¿Empeorar? Estoy bien, Fernando. He pasado por cosas peores. Patricia, que observaba la conversación a una distancia segura, sabía que eso era solo una fachada. El cuerpo de Beatriz estaba cediendo, y ella sabía que el próximo colapso sería más grave. Tenía que actuar, pero el orgullo de su suegra se interponía en su camino. Los días siguientes fueron una lucha silenciosa. Beatriz, aunque reacia, no podía seguir negando su debilidad. Su andar firme, que antes resonaba por los pasillos de la mansión, se había vuelto lento e inseguro. Las tareas diarias, que antes dominaba con manos rígidas y precisas, comenzaron a desmoronarse. Y, sin que nadie se diera cuenta, fue Patricia quien comenzó a asumir las responsabilidades. No por heroísmo, sino por necesidad. Fernando estaba cada vez más ausente, sumido en los negocios familiares, y los empleados, que antes temían a Beatriz, ahora miraban a Patricia en busca de dirección. ¿Puedes resolver esto, señora Patricia?, preguntó María, la cocinera, una mañana, con una mezcla de esperanza y preocupación. Patricia, que nunca había sido oficialmente puesta al mando, simplemente asintió. Déjamelo a mí, María. Yo me encargo. Así fue como, poco a poco, Patricia empezó a tomar las riendas de la mansión. Organizó las finanzas, habló con los empleados e incluso trató con los proveedores, todo de manera discreta, sin llamar demasiado la atención. La última cosa que quería era provocar la ira de Beatriz, pero, al mismo tiempo, no había otra opción. La mansión, antes controlada con mano firme por la matriarca, ahora se mantenía en pie gracias a las manos invisibles de Patricia. Sin embargo, Beatriz parecía no darse cuenta, o prefería no hacerlo. Su mundo se había encogido, limitado a la habitación donde pasaba cada vez más tiempo, luchando contra su propio cuerpo. Y mientras Beatriz se retiraba, Patricia tomaba la delantera, sin esperar reconocimiento. Para ella, lo importante era mantener la casa funcionando, asegurarse de que las cosas no se descontrolaran. Fernando, por su parte, apenas notaba el cambio. Confiaba en que Patricia estaba manejando todo, pero aún no comprendía cuánto estaba asumiendo. Para él, las cosas seguían su curso normal, con su madre resistiendo y Patricia ayudando de manera puntual. Patricia, sin embargo, ya se veía en el papel de administradora de una casa que no era oficialmente suya. Un día, al entrar en la habitación de Beatriz para llevarle una bandeja de té, Patricia encontró a su suegra sentada al borde de la cama, con los hombros curvados, mirando al suelo. Era una escena que nunca imaginaría ver. «No necesitas hacer esto», dijo Beatriz, con la voz baja y cansada, pero sin el tono cortante de siempre. «Sé que estás a cargo de todo». Patricia se detuvo un segundo, sorprendida por la repentina apertura, pero mantuvo un tono ligero. «No estoy haciendo nada que tú no harías por mí», respondió, colocando la bandeja en la mesa junto a la cama. Beatriz no respondió de inmediato, pero sus ojos, aunque aún orgullosos, eran más suaves. Quizás, por primera vez, estaba notando lo que su nuera había hecho. «Siempre quisiste esta casa, ¿no es así?», comentó Beatriz, con una leve ironía, pero sin la malicia habitual. «Ahora es tuya para cuidar. Solo espero que sepas el peso que eso conlleva». Patricia sonrió levemente, sin responder directamente. Sabía que eso era lo más cercano a una aceptación que Beatriz podría ofrecer. Patricia estaba en la cocina, preparando el desayuno, cuando un ruido proveniente del piso de arriba llamó su atención. Un sonido que no debería estar ahí.
su corazón se aceleró. Era un silencio profundo, seguido de un estruendo que parecía resonar en toda la mansión. Intercambió una mirada preocupada con uno de los empleados, que parecía tan nervioso como ella. Sin pensarlo 2 veces, dejó la olla en la estufa y subió rápidamente las escaleras. Al abrir la puerta del cuarto de Beatriz, Patricia se encontró con su suegra caída en el suelo, pálida y sin sentidos. Un frío recorrió su estómago, pero la joven respiró hondo y se agachó al lado de Beatriz, colocando las manos en su rostro. Beatriz, despierta, por favor. Su voz temblaba, pero intentó mantenerse firme. Con esfuerzo, Beatriz comenzó a abrir los ojos lentamente. La confusión y el miedo estaban estampados en su rostro. ¿Qué pasó?, murmuró, aún aturdida. Patricia la ayudó a levantarse. La fuerza que Beatriz solía tener ahora revelaba una debilidad. «Te desmayaste», dijo Patricia, intentando transmitir calma. «Necesitamos llevarte al médico. No estás bien». Beatriz dudó, su orgullo claramente en conflicto con la situación. «No, estoy bien, solo me sentí un poco mareada», trató de minimizar, pero Patricia vio la verdad en los ojos de su suegra. Era un signo de que ya no podía ignorar la gravedad de la situación. «Lo siento, pero eso no parece correcto». «Te has sentido así durante semanas», insistió Patricia. «Déjame ayudar». La reticencia de Beatriz era palpable. «No necesito ayuda, siempre he cuidado de esta casa y de la familia sola». «Y estás haciendo un gran trabajo», respondió Patricia con un tono suave, «pero incluso las mejores personas necesitan apoyo a veces. No es debilidad aceptarlo». Por un momento, Beatriz la miró, y Patricia pudo sentir el peso de todas las palabras no dichas entre ellas. Un silencio incómodo flotaba en el aire, y el orgullo de Beatriz se estaba desmoronando visiblemente. Finalmente, Beatriz suspiró, y Patricia notó cómo la tensión en sus hombros se aflojaba un poco. «Yo, tal vez necesite un médico», admitió Beatriz, la resistencia deslizándose de sus labios como una sombra. «Pero no quiero que nadie lo sepa. Esto debe quedarse entre nosotras». Patricia asintió, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. «Claro, esto es solo entre nosotras. Vamos a cuidar de esto juntas». En los días siguientes, la salud de Beatriz se convirtió en una preocupación constante para Patricia. Comenzó a vigilar a su suegra con más atención, asegurándose de que tomara sus medicamentos y comiera regularmente. Al principio, Beatriz reaccionó con desdén, pero poco a poco Patricia empezó a ver pequeños cambios en su actitud. Una mirada de gratitud aquí, un gesto de aceptación allí. «¿Realmente te preocupas por mí, verdad?», preguntó Beatriz una mañana, mientras Patricia preparaba el desayuno. La sinceridad en su voz tomó a Patricia por sorpresa. «Por supuesto», respondió Patricia, sirviendo una taza de té para Beatriz. «Puede que no lo percibas, pero somos una familia. Y me preocupo por ti, incluso cuando tú no te preocupas por mí». Las palabras sonaron diferentes ahora, casi como un puente entre las dos. Beatriz sonrió débilmente, un pequeño gesto que hizo que el corazón de Patricia se calentara. El orgullo de Beatriz aún estaba presente, pero había un espacio para la vulnerabilidad, una apertura que antes parecía imposible. «Si no fuera por ti, estaría perdida», confesó finalmente Beatriz, con una voz más suave. «Realmente no sé cómo gestionar todo esto. A veces siento que me estoy hundiendo». Patricia sintió una ola de empatía por Beatriz. «No necesitas hacer todo sola. Estoy aquí, y eso es lo que importa». «Lo haremos juntas», respondió, sonriendo. En este nuevo entendimiento, comenzaron a trabajar juntas en la administración de la mansión, aunque Beatriz aún se sentía reacia a aceptar ayuda. Patricia la apoyaba, haciendo lo posible para que se sintiera útil, pero sin permitir que se sobrecargara. La mansión, que antes era un campo de batalla, se transformaba ahora en un espacio de colaboración y comprensión. Mientras su relación evolucionaba, Patricia se dio cuenta de que estaba más determinada que nunca a ser una presencia positiva en la vida de Beatriz.
El amor que Patricia sentía por su suegra estaba floreciendo en medio de la tensión y el complicado pasado. La relación entre Patricia y Beatriz atravesó una increíble transformación. Lo que antes eran solo malentendidos se convirtió en un espacio de apoyo y colaboración. Con su paciencia, Patricia conquistó la confianza de Beatriz, demostrando que es posible construir lazos fuertes incluso en las situaciones más complicadas. Si esta historia te tocó, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para más historias sobre superación y conexiones familiares. Vamos juntos a explorar cómo el amor y la comprensión pueden cambiarlo todo.